De voces. Bueno, al iniciar el programa algo hablamos de esto, ¿no? Del 3J, del Ni Una Menos, de 11 años de la primera movilización masiva. Este miércoles fue una movilización más. Sí, y queríamos retomar un poquito este tema también en relación a la entrevistada que vamos a tener dentro de unos pocos minutos. Y yo lo que quería encuadrar, porque es llamativo y además es muy interesante el planteo que ya mencionamos antes, que tiene que ver con que en esta marcha se convocó a los varones, en ese acompañamiento en el reclamo, ¿no? Que fue el reclamo de justicia, sobre todo por Agostina Vega, que fue la víctima que más trascendió en los medios, pero también por Dulce, que es una chica que fue hallada asesinada en Misiones. Y yo lo que quería traer es un poco la reflexión de cómo nos construimos socialmente, porque hubo muchos retrocesos con respecto a el lugar que ocupamos las mujeres dentro de la sociedad. Primero que se plantea la masculinidad desde el lugar de el ser varón y que va en oposición a lo femenino. Incluso cuando nosotros por ahí vemos más en películas norteamericanas o en el consumo cultural norteamericano que dicen, llora como una nena, ¿no? Nosotros no tenemos tanto eso, pero sí denominar características femeninas dentro de situaciones que tiene que ver con la de adjetivar. Por ejemplo, decirle a un varón, no te pongas histérica, ¿no? Y que incluso la palabra, la histeria viene de útero, ¿no? La raíz de la palabra viene de útero porque tenía una relación con los cambios hormonales de las mujeres, entonces tenía que ver con esto. Entonces lo malo está en lo femenino. El asesinato es la conclusión de los machismos a los que estamos acostumbradas las mujeres, pero no solo las mujeres, los varones también están acostumbrados a esa construcción de masculinidad que tiene que ver con cumplir ciertos requisitos para ingresar dentro de esa categoría del ser hombre. Y el asesinato es como el punto cúlmine de la violencia machista, ¿no? Es que vamos caminando y hay un cartelito que dice o están en una jaula los femicidas y los vamos sacando cada 31 horas para que maten a una mujer, sino que están en la cotidianeidad y por algún motivo en particular que está sostenido sobre la construcción del patriarcado, termina en un acto de violencia semejante. Johan Galtung, que fue un sociólogo y matemático noruego, nos presenta, por ahí lo puede poner Jair en pantalla para que me sigan con la imagen, muestra con la imagen de un iceberg, que los que están en YouTube lo pueden ver, cómo funciona la violencia de género. Arriba de todo aparece el asesinato, pero después aparecen formas explícitas y formas más sutiles y lo que es visible o invisible en lo cotidiano. Lo visible tiene que ver con la agresión física, la violación, el abuso sexual, amenazar, gritar, insultar. Luego, más abajo, está la humillación, el desprecio, chantaje emocional, el echar la culpa, bueno, el decirle que dijo una cosa y no dijo, el gaslighting, humor sexista, invisibilizar a la mujer o bueno, distintos tipos de micromachismos. Todas esas prácticas son las que se construyen cotidianamente y desde ese lugar, desde un lugar que se considera inocuo, como puede ser un chiste, ¿no? Eso hace que nos pongan a las mujeres, bueno, lo que pasa que es una rompebolas porque me voy a jugar con los pibes a la pelota y después me dice que dejo todo tirado en casa y a mí no me molesta que esté tirado. Esas cuestiones, acá tenemos una sonrisita de Seba. No pero puedo creer que se habiliten esas cosas. Pero bueno, pero hay, y si uno, los que somos más grandes y los que no por ahí, sí lo escucharon mencionar, y si no los invito a que lo busquen, cuando el dentista Barreda alega por qué asesina a su esposa, a su suegra y a sus 2 hijas, lo que dice es que lo trataban mal. Entonces, en ese maltrato, lo que aparecía es que se llega al asesinato porque es el justificativo ese maltrato. Y lo que encontramos normalmente en los varones muchas veces es que no son todos los hombres. No son todos los hombres, no son asesinos, pero siempre son hombres. Y hay que aclarar que el afirmar que no son todos los hombres desvía la conversación hacia un tema más secundario y eso nunca jamás ayudó a ninguna mujer. Bueno, me parece una muy buena introducción para ahora profundizar con Dora Barrancos,
que la tenemos en comunicación. Dora, ¿nos escuchás? Sí, perfectamente. Bueno, un gusto hablar con vos. Acá está todo el equipo Con el laberinto de voces. Bueno, Dora es investigadora, socióloga, historiadora, feminista y una voz muy importante que nos gusta mucho tenerla en el programa. Dora ya hice toda la presentación, así que pasamos a la charla. Tremendo, tremendo, ¿Te das de cuenta? más. Sí, y lo resumimos, lo resumimos. No, es mucho, mucho. Dora, ¿cómo viste la movilización del día miércoles? Un nuevo aniversario del 3J. ¿Estuviste? ¿Lo viste? Por supuesto. Sí. Muy conmovida, muy conmovida. Muy conmovida porque en realidad yo había hecho una apuesta grande. Una apuesta conmigo, va. Una apuesta conmigo y fuera de mí, con muchas queridas compañeras. Yo sabía que esta vez la repercusión era absolutamente incontestable que se venía, porque ustedes recuerdan que algún 3 de junio pasado estuvo medio alicaído y entonces inmediatamente perseveran las almas que suelen estar muy habituadas de pensamiento pesimista, que no es el mío, ¿no? Y yo sabía que este 3 de junio además era como, una llamarada, el incendio estaba ahí, y estaba muy segura de que el contexto situacional también el contexto situacional, la toxicidad que estamos viviendo, iba a ser lo suyo, y fue lo que ocurrió, ¿no? De modo que estuve muy conmovida. Yo, como tengo que usar un bastón porque tengo un problema de rotura de meniscos, entonces voy y vengo, balconeo y me siento con otras queridas compañeras de mi franja etaria, digámoslo, pero no me puedo privar de ninguna manera de esas conmociones extraordinarias que solemos hacer en este país. No, y vos sabés lo que representás, aparte, ¿no? O si no lo sabés, te lo decimos, ¿no? La importancia de que estés. Ay, querida gente. No me abruméis, no me abruméis. Sí. Con calma. Dora, ¿y notaste algo distinto de esta marcha? Recién hablábamos un poco de la convocatoria a la participación de más varones. Sí, ¿notaste eso fue algo muy estratégico. Sí. Eso da resultados. Yo les voy a decir que ya el famoso 3 de junio de 11 años atrás había muchos varones. Es cierto que una parte del paisaje precioso de aquella primera gran movilización eran los ramilletes familiares. Yo creo que ustedes lo recordarán. A mí me emocionaba, me ponía agua en los ojos ver, por ejemplo, un grupo humano en que estaba, seguramente era la madre, la hermana, alguna prima y 3 niños, y todos emperifollados, con las niñas con trencitas, con colores violetas, y además de extracto popular, nada de situación de clase media. Eso fue muy, muy, muy potente. Pero ahora también cambió un poco la estrategia de las queridas compañeras, y bueno, hubo un conclamar a la masculinidad, ¿no? Y por eso vimos varones de todas las edades, Yo me crucé con gente de todas las edades, gente de mi edad, varones muy jóvenes. Eso fue un sortilegio precioso y se vivió así en todo el país. Así que creo que eso sí ha sido un coadyuvante muy importante, que en el propio llamamiento hubiera una interpelación tan directa para que los varones nos acompañaran. Porque además yo quiero decirles algo, si tengo un suspirito más. Yo estoy convencida que gran parte de los homicidios, también son un constructo patriarcal. ¿Está claro? Sí. La competencia atroz, la violencia desgarradora, matalo. El supremacismo que puede haber entre machos contendientes, la tentativa, es de una destrucción total. Entonces yo creo que esto ha sido francamente, una circunstancia sobre la que tal vez no hayamos reparado. Pero bueno, puesta a pensar, como ustedes saben que son nuestras obligaciones fundamentales hoy día, entonces también pienso
que hay fracturas tremendas que produce lo propio imbricado que está el asunto patriarcal, ¿no? Esa suerte primero de inculcamiento, ¿eh? ¿Cuál es el inculcamiento habitual? No le permitás pegarle, vos le tenés que pegar más fuerte, si te dice tal cosa le contestás con... bueno, eso... Desde la cuna, ¿cómo se llama? ¿no? O sea, bueno, ¿cómo se llama eso? Eso también es el supremacismo extraordinariamente insensato. Todo el patriarcado es una vertebración insensata, además, ¿no? Bueno, ¿a quién se le ocurrió? Porque es el invento de la primera condición de desigualdad humana, ¿eh? El patriarcado es la condición primera de desigualdad humana, sobre la que obviamente se han construido las otras condiciones de posibilidad de la desigualdad. Pero antes que hubiera, términos tales como acumulación económica, etcétera, siempre ha habido formas de poder, pero el patriarcado tiene muchísimo que ver con una iniciativa feroz que ocurrió en el Neolítico Superior y que fue el adueñamiento de los cuerpos femeninos, ¿no? Esa privatización de los cuerpos de las mujeres, que es anterior a la privatización de los modos materiales de la vida. Claro. Hola, Dora, ¿cómo estás? Soy Hola. Paula, ¿cómo te va? Hola, Paula. Mira, yo te quería, siguiendo esta línea de reflexión, ¿no? Lo que vemos en la actualidad es que los varones, en esa necesidad de encontrarse, se encontraron en lo que se llama manósfera o machósfera, donde se reproducen esos discursos antifeministas, misóginos. ¿Cómo hacemos porque en realidad, si nosotros nos ponemos a analizar, son los mismos varones los que se validan entre sí, los que deberían hablarse? Ahí viene la discusión de dónde están los feminismos y por qué los feminismos expulsaron a los varones, etcétera. ¿Cómo no expulsa a ningún varón. Claro, ¿cómo se construye? Deberíamos corregir. ¿Cómo se construye esas voces que convoquen a varones desde otro lugar y no desde esa misoginia? Bueno, a ver. Yo pienso que el primer feminismo, ese de nuestras tatarabuelas, fue muy prudente en la cuestión. Voy a decir por qué. Porque hubo muchos varones cooperantes. 1848, primera gran asamblea que diseña el feminismo, ¿no? Seneca Falls, Estado de Nueva York, ¿eh? ¿Saben cuántos varones hubo en esa reunión? No. Alrededor de 25%. Ajá. Había parejas feministas. En realidad había una nuclearidad simbólica muy importante que, por un lado, era sacar a las mujeres de esa forma de esclavitud, pero al mismo tiempo hay que recordar que se estaba en plena saga abolicionista de la esclavitud humana en general. Entonces, gran parte de los enunciados de aquel momento también tienen que ver con el abolicionismo general. Y muchos matrimonios eran, además de haberse construido como proclamadores de la dignidad humana de las mujeres, también de la dignidad humana general. Eran abolicionistas, ¿eh? Yo siempre recuerdo esto porque es una cosa que parece a veces soterrada. Y tuvimos figuras masculinas extraordinarias, con Dorset a la cabeza, ¿no? John Stuart Mill, el gran liberal radicalizado, no liberal general. Y bueno, yo podría recordar, había figuras en Francia que eran estaban en todos los congresos de las mujeres. Bueno, en suma, siempre ha habido varones de buena fe que saben perfectamente que está en juego la dignidad humana. Está en juego la dignidad humana. Pero me parece que, obviamente, ha habido muchos cambios y que por ahí, probablemente no hayamos recorrido el camino
de manera interesante, porque tenemos que pensar que los varones tienen que volver a pensar, volver no, tienen que repensarse. Y su supremacía es tan ridícula, es tan ridícula, porque al final es una supremacía limitada en el tiempo. Yo voy a recordar algo y espero que la audiencia no bostece, ¿está claro? Yo sé que ustedes no, porque son muy buena gente. A ver, el patriarcado es un invento del Neolítico Superior. Cuando decimos Neolítico Superior, no toda la humanidad pasa por el Neolítico Superior en el mismo momento. Hay diferencias. Pero estamos hablando de algo que ocurre no más allá de 8.000 años atrás. Y Homo sapiens tiene alrededor de 30.000 años. Homo sapiens, hominidios, somos de 350.000 años de forma hominidia y luego sus enormes transformaciones hasta Homo sapiens. Recorro todo esto para decirles que el patriarcado, en relación a todo lo que hemos vivido, es pequeño en el tiempo. Pero funge como si fuera eterno, como si fuera una producción biológica o una producción sobrenatural. Y no lo es, ¿no? Es una circunstancia que deviene. Hay algunos trabajos más recientes que por ahí piensan que en el Palio, un poco anterior, todavía había algunas cuestiones. Pero es esta cuestión, lo que se tramita es el adueñamiento de los cuerpos femeninos, ¿no? Es la apropiación de los cuerpos femeninos. Sí. Entonces, y ahí viene esta historia terrible. Obviamente el patriarcado no se comporta siempre de la misma manera. Ha habido épocas un poquito menos espesas, pero hay algunos patriarcados que fueron feroces, de los cuales todavía hay bastantes endechas. El patriarcado romano, por ejemplo, feroz, claro. Feroz. Ese feroz. Ese ponía la piel de gallina a los bárbaros, a los patriarcas bárbaros. Claro. Por decir algo, porque el patriarcado romano llamaba la atención. Hay ahora unos preciosos nuevos trabajos acerca de no se puede entender el derecho romano si no se entiende al patriarcado romano. Claro, y ahora estamos en una época donde se ha vuelto esto de los roles tradicionales, ¿viste? ¿Esto se toma siempre como un retroceso o tiene que ver con una disputa de poder donde no se habilita al camino a la igualdad, ¿no? Esto de no poder vernos como pares y no poder vernos como personas, más allá de nuestro género. Pero me parece que es una pequeña ola eso, porque lo que es ola brava es el dispositivo de los cuidados y una firme convicción de que no puede subsistir un mundo en que el 85% de los cuerpos femeninos se hagan cargo de todas las tareas de sobrevivencia, sin las cuales el modo capitalista de producción ni ningún modo puede andar, ¿no? Acabo de ver una linda estadística en la provincia de Buenos Aires, muy buena. ¿Saben ustedes cuánto mide en la provincia de Buenos Aires en relación al Producto Bruto lo que se llama el laboreo doméstico todo completo? ¿Saben No. cuánto? No. Bueno, larguen una cifra para que... ¿Cómo? Entre 75 y 90. No, del Producto Bruto. Del Producto Bruto. No, 23%. Es un montón. Colosal. Un cuarto. ¿Saben lo que es? Es colosal. O sea, si ustedes ponen en valor todo lo que hacemos para sobrevivir, lavar, limpiar, cocinar y llevar los chicos, traer, guardar, ocuparnos de todo eso, está representando, puesto en valor, 23%. A mí, antes y ahora también me gusta decir, ¿qué tal si un día de estos las dichas amas de casa se insurgen de veras y hacen una huelga general por tiempo indeterminado? Y no funciona nada, Dora. Nada de nada. Pero nada, hay un convencimiento del amor, ¿no? Que nadie niega el amor familiar, el amor Sí, no te iba a interrumpir diciendo que hay algo escandaloso en
en las locuciones de algunas membresías del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires. La vicejefa de la ciudad dice que es solo amor. ¿Sabían ustedes? Claro, como que no es ningún esfuerzo ahí, entonces te tenés que callar y hacerlo. No, es puro amor, perdón. Esa exigencia está, me imagino que piensa que está genéticamente determinado, que es una exigencia absoluta, incontestable, irrevocable, etcétera, tener amor por todas estas tareas. ¿Está claro? ¿Cómo hacemos ahí, Dora? Porque yo siento bueno, que... ahí sí, o sea, pero, te discuten yo con te el sentido interrumpo. común, Te ¿viste? interrumpo. Sí, perdón. Sí, decime, yo te interrumpí, perdón, dale. No, que nosotros, como que yo escuchándote a vos, ¿no? En poner en foco la desigualdad, ¿no? Entre seres humanos, entre ellos el patriarca, ¿no? Que cosifica y violenta a la mujer como figura para entenderlo. Siento que estamos tratando de pensar la cosa global y en serio, y por otro lado no te discuten, te dicen algo como de sentido común. Eso es por amor, es porque se lo pidió el hijo, o es porque no, el papá se lo pidió. Como que parecieran que habla de otro idioma. Sí, sobre todo porque hay tanto amor, a veces tan rebosante en algunas relaciones, ¿no? Claro. No, la verdad que todo suena disparate y además a una cierta cronificación del saber. Yo creo que, ojo, gran parte de la cuestión tiene que ver con el raquitismo de la erudición. No se lee. En fin, yo creo que hay cuestiones que son hoy incontestables. Lo que pasa es que estamos frente a un azote de la extrema derecha que obviamente se basa en ese esmirriado sentido común, ¿no? Y que bueno, entonces ahí vamos. Pero bueno, yo creo que este mal sortilegio va a terminar y que las cosas se van a poner más en su lugar porque veníamos en un ascenso bastante importante acá, en materia de política pública para asegurar equidad, ¿no? En materia de un reconocimiento, en materia de competencias inmediatas para meterse por dentro de la ley Micaela, ¿no? Entonces, yo creo que íbamos... Pero bueno, vamos a retomar. Yo soy una optimista que no tiene redención, digo siempre, ¿no? Si antes sacaste un optimista... No. La última década, porque creo que hace un tiempo hablamos, pero los últimos años, si seguís con el optimismo, ahora no me lo pierdas. Sí, sigo. No, ¿sabés qué? Te lo regalo de nuevo. No me vengan con pesimismos preventivos, porque eso es lo más horrible, ¿no? El pesimismo preventivo, ay, me da mucho, me lacera. Me lacera. El pesimismo preventivo me lacera. ¿Sabés por qué? Porque no es darse ni siquiera la oportunidad no es darse la oportunidad de obligarte a hacer algo para transformar las cosas, ¿entiendes? Claro, es para no desilusionarse el pesimismo ese, ¿no? Es como... Exactamente, pero no te desilusionas, pero al mismo tiempo te quedas en la retranca. Claro, ¿para qué voy a hacer algo? Eso, exactamente. Bueno, y en esa misma línea, Dora, ¿qué hacemos con estos chicos, estos chicos jovencitos que se refugian en ese discurso, ¿no? Como que que las chicas parece que le deben sexo, esto del 20-80, ¿cómo los traemos? ¿Pero vos creés que son muchos? ¿Son muchos? Y no sé, pero tienen un discurso potentísimo. No, pero son un discurso potentísimo porque tenemos redes hoy. Antes nadie los escucharía. Entonces, no, yo creo que hay que tener tretas. Claro. Buenas tretas. Las mujeres somos famosas históricamente por, eran sometidas, pero con tretas. Siempre ha habido una oportunidad de ruptura, de insubordinación, de insurgencia, etcétera. Y yo creo que los chicos también hay que hacer mucho. Hay que hacer mucho, hay que hacer mucho en los hogares. Los hogares son un lugar tremendo. Por supuesto que es inexorablemente lo humano, ¿no? Porque no podemos crecer sin cuidados. Y al mismo tiempo yo voy a recordar a una famosa feminista que murió muy joven, liberal radicalizada, no era
Susan B. Okin, que ella decía, "Ay, ese cóncavo perverso que es el vínculo familiar, ¿no? ¿Por qué? Y porque es el instructivo primero. Ahora, yo veo bastante que, primero, muchísimas mujeres puestas en una condición del para sí, que es el feminismo, a pensar en sí, están haciendo otra distribución de las responsabilidades y los cometidos. Y también me he visto gente, los otros días tuve la suerte enorme de ser invitada a la escuela secundaria del Club Atlético Independiente. Ahí fue bien. para mí emocionante, Mira. muy emocionante ver a las chiques en una posición primero de enorme interés, porque este cuentito que yo les hice ahora acerca de, qué sé yo, y otras cosas más, ¿no?, que los vuelven un poco, que cómo era la posición hominidia, que bueno, cómo Homo sapiens finalmente se impuso, y Neandertal quedó para atrás, pero parece que porque era una población muy pequeña, Neandertal. Esas cosas son fascinantes, les aclaro, ¿no? Y por ahí comienza cómo eran los vínculos y cómo todo el mundo tenía que hacer las etapas Homo sapiens sapiens. Era imposible decir, ¿qué le ibas a decir imagínate, grupales, además, vínculos muy grupales? Y ¿qué se decía? Ustedes se quedan en la cueva a cuidar y nosotros salimos a casa. Claro. Eso es No existía ridículo, esa. ¿no? No, esa insensatez no ocurría, porque se imaginan lo que era la posibilidad de sobrevivir, ¿no? Y de ir aprendiendo y de ir sorteando. Yo creo que somos la condición de posibilidad de ir sorteando las enormes adversidades. De ahí mi optimismo en relación a la condición humana, que a veces es muy perversa, porque es muy perversa. Pero en realidad también ahí está el núcleo delator de una otra posibilidad, delátase otra posibilidad, fraterna, sorora, sobre todo porque tienen que ver con otros contenidos vituperables de la hora, el individualismo, todas esas marcas también confunden mucho a los jóvenes, ¿no? Esas marcaciones horribles. Que la Claro. justicia social es un robo, por ejemplo, eso es detestable. Bueno, hay Quiere que decir que convocarlos de vuelta, Dora, para que hay piensen que de otra hacer manera. eso, pero hay que hacer cosas hasta más sencillas, no simples, ¿eh? Ir por cosas a veces nos perdemos por ahí, pero hay que encontrar, sobre todo el tracto educativo tiene que encontrar la forma estratégica de ir haciendo una derrocada de ese enanismo humano que tienen algunas gentes, ¿eh? Y bueno, y provocarse una condición humana realmente digna. Sí, Dora, no, me quedé pensando en lo de las marcas y la humanidad, ¿no? Al final es como que tenemos que volver al 1, 2, 3, al ABC que dije, bueno, no sé si te entendí mal, ¿no? Pero cosas Sí, simples y realizables, porque... por ahí hay que volver a cuestiones que son así como de zócalo, ¿no? Y que de repente han sido deconstruidas, por favor. La solidaridad ¿no es un principio extraordinario de la condición de posibilidad de lo humano? Sí. ¿Cómo la vas a ¿Qué es esto? Claro, Los aparte otros días por el tuve bien general, en teoría, o sea, yo el bien critico ahí está. ¿no? Para empezar, ¿cómo contraargumenta? No es racional, no sé no sé qué es, ¿viste? Yo siempre Enanismo, empiezo por se llama una esto. cuestión. Cuando me invitan así con chicas les digo, miren, les voy a decir algo. Solo somos seres sociales, absolutamente sociales. Nuestro aparato fónico es potencia. Si no tiene otro ser humano, no podemos hablar. ¿Entendieron bien? ¿Sabían? Entonces, Sí. ¿saben ustedes que un bebé no puede sobrevivir? Somos además la especie más lábil, por lo tanto la que necesita absolutamente para sobrevivir otra edad. Somos malla social, somos seres individuales porque somos
seres sociales. Si no, no podríamos ser individuos. Podríamos ser, en fin, hay cosas del ABC, pero que conviene repetirlas antes de hablar, por ejemplo, de por qué tenemos que tener mundos equitativos, varones, mujeres, otredades y demás. Está claro lo que quiero decir, ¿no? Sí. Total, claro, como una dimensión más cultural, histórica, y bueno, y después conversemos sobre lo que pasa. Pero si no está ese piso común, es muy complejo. Es muy complejo, es muy complejo. ¿Cómo organizamos ese bendito orden simbólico en que de repente se puso el nombre del padre? Esto es impresionante, ¿no? Bueno, sí, va para largo. Bueno, va para largo, sí, pero sí, va para ya largo. Así aburrí que, mucho, ya aburrí Dora, mucho. muchas gracias por tu tiempo, por entrar al laberinto. Por entrar al laberinto con nosotros. Los felicito, les felicito particularmente, porque en estas horas que corren, en estos días de tanta tiniebla, es importante que gente como ustedes nos recuerde que la luz brilla mejor en la oscuridad. ¿Ok? Bueno, arrancamos desde ahí. Bueno, muchas gracias, Dora, por tu tiempo. Bueno, un Gracias, abrazo Dora. grande. Hasta la próxima oportunidad. Gracias.